a los 5 postulados básicos de la Reforma Protestante que tienen que ver con esto que fue llamado los 5 solas. Sola fide, sola fe, sola gratie, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. El día de hoy vamos a comentar uno de los principios fundamentales de la Reforma Protestante, el motor, el causante, por decir así, de lo que fue el protestantismo y la Reforma, que tiene que ver con solo fe. Y para ello vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, y voy a dar lectura para que usted pueda seguir la lectura en su Biblia de los versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, y voy a pedir que usted siga atentamente la lectura que daré de los versículos 16 y 17. Por supuesto van a estar proyectados adelante. Y dice así la palabra de nuestro Dios: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio hasta fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Tengamos un momento de oración. Padre amado, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, porque ciertamente tu palabra es verdad y nosotros somos pecadores. Por lo tanto, Señor, nuestra mente limitada, nuestra mente que ha sido corrompida por el pecado, difícilmente va a llegar a la luz de la verdad sin tu ayuda. Es imposible para nosotros entender la verdad sin el auxilio de tu Santo Espíritu. Es por eso, Señor, que queremos pedirte que vengas a estar, oh Espíritu Santo, con nosotros, que vengas a hablarnos, que vengas a trabajar en este corazón duro y lo transformes en uno de carne. Y que nuestra mente, Señor, sea una tierra fértil para que esta palabra sembrada dé un fruto abundante, según tú ya tienes predispuesto. Te pedimos, Señor, que tú que conoces los corazones de todos los que estamos aquí, que tú sabes cómo hemos llegado con las cargas, con las necesidades, con las alegrías, con las angustias, hables a nuestra vida. Lleva cautivo todo pensamiento a tu voluntad y que nada nos distraiga de tu presencia. Y háblanos, Señor, por tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es así, el motor, la causa central de la Reforma fue esto: solamente por fe. Que fue la respuesta a la pregunta tan importante que intentaron dar los reformadores: ¿cómo se justifica una persona frente a Dios? ¿Cómo podremos justificarnos frente a un Dios santo y justo? La respuesta es una sola: por la fe. Vamos a hacer un poco de historia. Los reformadores creían que esto era sustancial. Era el centro orientador donde la iglesia permanece. Es el artículo que permite a la iglesia permanecer fiel y constante en la verdad escritural. Martín Lutero decía, quizás si lo mirábamos ahora decía este elemento: es el artículo donde la iglesia permanece. Quizás si lo miráramos desde el siglo XX pudiese ser un poco exagerado, pero para el siglo XVI era lo básico, ya que tocaba el centro del corazón del Evangelio. Este artículo, como lo planteó anteriormente Martín Lutero, es donde el origen de la iglesia se mantiene o cae. Es un artículo que nos revela cómo somos redimidos. Calvino tuvo una postura similar, señalando que este artículo es la bisagra donde el cual se articula toda la vida cristiana. En la actualidad tenemos a J.A. Parker, que utilizando una metáfora o una analogía con este dios mitológico Atlas, ¿te acuerdas?
atrás, el que tiene sostenido el mundo a sus espaldas. Bueno, usando esa analogía, Parker dice que este artículo sostiene, el artículo de la justificación por la fe, sostiene todo lo demás por sobre ello. En un comentario donde Martín Lutero habla sobre este tema, nos afirma lo que sigue. Abro comillas porque esto es textual, sacado de su comentario. Esta doctrina es la cabeza y la piedra angular, solo ella engendra y nutre y defiende a la Iglesia de Dios. Sin ella, la Iglesia de Dios no podría existir ni una sola hora. En otro de sus artículos también señala lo siguiente sobre la justificación de la fe. El artículo de la justificación por la fe es el maestro, es el príncipe y el gobernador, el señor y juez sobre todo este tipo de doctrina. Este preserva y gobierna toda la doctrina y la iglesia y hace crecer nuestro conocimiento frente a Dios. Sin este artículo, el mundo está en muerte absoluta y en una completa oscuridad. En sus últimos años, Lutero hizo la siguiente observación. Son pocos los que conocen y entienden este artículo. Y yo trato una y otra vez, ya que tengo miedo que una vez que nuestras mentes se pongan a descansar, podamos olvidarlo. Volviendo más a la actualidad, el doctor y pastor presbiteriano R.C. Sproul señala que la doctrina de justificación por la fe debe ser una de las más simples de entender con la mente, pero porque no se necesita ser un erudito teológico para comprenderla, pero llevarla de nuestra mente a nuestro torrente sanguíneo es algo totalmente diferente. Además, debo dejar en claro que no es una doctrina la que nos salva, sino más bien el contenido de la doctrina, hacia dónde apunta ella, lo que es básico para nuestra salvación. Y esta doctrina apunta y se dirige hacia nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo puede una persona injusta, pecadora, sobrevivir al juicio de Dios justo y santo? Esta es la pregunta que maneja la Reforma Protestante. ¿Cómo un ser pecador, injusto como el ser humano y la raza humana, podría sobrevivir al justo juicio de un Dios santo? Y cuando hacemos esta pregunta, vemos algo vital de esta doctrina. Es que nos indica el Salmo 130, que fue el salmo que abrió este culto. El rey David señala en su retórica: «Oh Dios, si mirares a los pecados, ¿quién podría mantenerse?». Lo que está diciendo el rey David en este salmo: «Oh Dios, si tú registras todos los hechos de los hombres, si tú tienes un registro de todos mis pecados», dice el rey David, ¿cómo podría mantenerme? ¿Cómo podría salir salvo frente a tu juicio? La respuesta frente a esa pregunta es una sola. Nadie puede salir incólume frente al juicio de Dios. Esto es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Cuando a un judío tú le preguntas, ¿eres salvo? Él va a decir: yo intento, lo intento, hago mi esfuerzo, cumplo la ley, me purifico, voy al templo, voy a pedir perdón, me arrepiento, pero frente a la ley siempre eres un deudor. No puedes justificarte. Frente a las obras de la ley, tú eres un deudor y le debes a Dios el respeto que Él merece en sus mandamientos y en su obra. No puedes. Pero en el cristianismo esa respuesta está clara. Yo soy un pecador, pero es Dios mismo el que me justifica. Nuestro Señor Dios Todopoderoso, según lo dice el apóstol Pablo, es a la vez justo y justificador. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Dios es justo, pero también nos justifica. Para entender el Evangelio del Nuevo Testamento, debemos clarificar estos dos conceptos: justo y justificador, dice Pablo.
El Evangelio no dice que Dios simple y de manera unilateral declara el perdón a todo el mundo. Eso no lo dice el Evangelio. Dios no ha perdonado a todo el mundo. Dios justifica a los que Él antes conoció. Ciertamente la doctrina de la justificación por la fe incluye la misericordia de Dios y el perdón de los pecados. Esto es algo importante de ver. Para explicar este punto, quisiera usar la siguiente ilustración o metáfora. No sé si usted ha aprendido un idioma extranjero o ha intentado aprender un idioma extranjero. Una de las cosas más difíciles de aprender un idioma extranjero son los modismos de cada país. Yo creo que mis hermanos haitianos dijeron, yo sé español, y llegaron a Chile y se encontraron que los chilenos no hablamos español, hablamos chileno. Y hay un montón de palabras que usted no entiende y que nosotros ocupamos y lo entendemos, ¿cierto? ¿Qué cosa más básica que esto, que el término que solamente nosotros, pero todos los chilenos nacidos en Chile, entendemos como el écolecuá? ¿Qué es écolecuá? No es nada más que justamente eso. Eso es lo que yo quería decir, ¿o no? Pero ¿dónde está esa palabra, hermano querido? Entonces son muy difíciles de entender. El doctor Sproul señala que él fue a estudiar su doctorado en Holanda y tuvo que aprender holandés. Y para ello se encontró un día cuando estaban hablando de este punto y su profesor le decía, Dios no mira el pecado por entre medio de las manos. Y él no entendió absolutamente nada, pensando que manejaba muy bien el holandés. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es entonces lo que Dios hace? Lo explico a Dios, no mira el pecado a través de sus dedos. ¿Qué significa? Que Dios no hace vistas gordas del pecado. Él no se hace el loco con el pecado, diríamos en Chile. Él no pasa por alto el pecado. Cuando Dios nos ofrece el perdón de los pecados, no lo hace haciendo vista gorda de estos, porque de esta forma pondría en peligro su carácter de justo y su justicia. Su manera de justificación a los culpables es trabajando desde la eternidad de tal manera que Él permanece justo. Y volvemos a la pregunta. Entonces, si Dios es justo y yo no lo soy, y tengo que hacer frente a un justo juicio, ¿cómo podría estar en pie? Entonces, lo que estoy necesitando es que desde la eternidad y por la eternidad yo sea justificado. Yo necesito ser justificado. La Biblia nos enseña que Dios es justo y justificador, por lo que Él nos justificará sin comprometer su justicia. Y el segundo punto aquí es que Dios es el que dará su justificación. Por lo tanto, esto está claro. Si Dios es el que justifica y nos dice que nuestra capacidad para poder justificarnos frente a Dios es nula, ¿qué puedo hacer yo para justificarme? ¿Qué es lo que yo puedo pretender hacer para presentarme frente a Dios justificado? La respuesta es solo uno: absolutamente nada. Hermano querido, esa es la esencia del protestantismo. Esa es la esencia de la iglesia presbiteriana. Dios me justifica, yo no hago nada. Porque no lo podría hacer. No tendría la capacidad para poder hacerlo. No hay nada en mí que Dios pueda ver que genere en Él justicia. Yo no puedo justificarme. Ni la iglesia puede justificarme. Solo Dios puede pronunciarse sobre si soy justificado o no. Los reformadores enseñaban que la justificación es una justificación del tipo forense. Es un término súper raro porque en la iglesia nunca lo ocupamos. Nosotros cada vez que hablamos de forense pensamos inmediatamente en el perito forense,
en la anatomía forense, los chiquillos en el NCA, algo así creo que es. Esto sí, que le cambio nombre a todos. Pero ya, ok, eso de los peritos forenses que estudian los muertos y el caso. ¿Pero qué significa eso? Significa que cuando los reformadores hablan que la justificación por fe tiene que ver con un tema forense, está hablando que está en el ámbito de la ley. Esto se ocupa en el campo de la ley. Por lo que entendemos que Dios nos justifica cuando Él pronuncia o declara que somos encontrados frente a Él justo. Y esta declaración es una declaración legal. Lutero nos señala su afirmación en latín que nos va a permitir entender esto. El latín es simul justus et peccator. Al mismo tiempo somos justos y pecadores. Pero esto no significa que los reformadores, porque este fue el punto donde más trabajaron los que estaban en contra de los reformadores, diciendo que estaban predicando y enseñando una mentira, diciendo que estaban enseñando una ficción. ¿Cómo al mismo tiempo voy a ser justo y al mismo tiempo voy a ser pecador? Esto es una mentira. Dios sería un mentiroso, dicen ellos. Pero que se les olvida que los rangos de justificación y de justo y pecador son distintos. Justo me hace Dios, pecador me hice yo mismo al transgredir la palabra de Dios. Esto significa que Lutero no está enseñando una contradicción, está enseñando una verdad. Y esto es lo glorioso del Evangelio, el mayor anuncio de buena nueva que podemos dar. Dios declara a las personas justas, aunque aún son pecadores. Y esta es la verdad del Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, porque esto es poder de Dios. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es lo que crea gran parte de esta controversia. Pero esto nos lleva al comienzo de las Sagradas Escrituras, a Génesis capítulo 15. Ahí nos encontramos con que Dios promete a Abraham ciertos beneficios. ¿Se acuerdan o no? Dios le hace al padre Abraham, al patriarca Abraham, le ofrece beneficios. Y la palabra de Dios dice, Génesis capítulo 15, versículo 8. Si mi hermano ahí lo puede proyectar para que lo puedan leer. Génesis capítulo 15, versículo 6, perdón, no es 8. Cada vez veo menos, mis hermanos queridos. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y dice, y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Esta es la verdad. Lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento es que justamente cuando el cristiano pone su confianza en Cristo y en su acto expiatorio, Dios nos justifica. Y esto no significa que nuestra fe borra nuestros pecados o que por nuestra fe se genera una obra máxima de vigencia o de justicia que borra toda nuestra injusticia, sino más bien la razón por la cual nos considera justos es por la obra que Cristo hace a nuestro favor. Lo crucial de la reforma y la respuesta a la propuesta sobre la justicia de quien nos ve a nosotros justos. Y la respuesta también puede ser una sola. Dios nos ve justos por la obra de Jesucristo el Señor. Pero aquí viene un concepto. Somos justificados por fe. Pero ¿cómo esta justificación se lleva a cabo? Aquí viene un término también importante que fue controversial en los tiempos de la Reforma. Y esto tiene que ver con la imputación. La Reforma planteó la siguiente fórmula a la respuesta. La justificación es por fe solamente. Y aquí la palabra clave para entender esta fórmula, esta respuesta de los reformadores, es la palabra por.
¿Qué significa un medio por el cual? ¿Cómo o por cuál medio Dios declara justo a los que no lo son? Aquí viene algo importante, porque en el siglo XVI la Iglesia Católica Romana también tenía una respuesta a esta pregunta. Y la Iglesia Católica Romana respondía de la siguiente manera: Dios, por medio de cual nos declara justo, para ellos esto venía por un sacramento, el bautismo. El bautismo infundía una infusión de gracia salvadora, la cual después quedaba puesta en el alma del niño, y una vez que él iba creciendo, si es que no caía en un pecado mortal, porque para ellos había como los pecados que no eran mortales, pero un pecado mortal, entonces podía haber fe, pero igual podía caer en un pecado mortal. Por eso es que todavía en la mente de un católico, un niñito que está a punto de morir, corren a buscar a bautizarlo. ¿Se ha dado cuenta, no? Y ojo que nosotros los evangélicos también nos falta el que anda buscando al pastor para que le bauticen rápido al niño, si no se va a quedar morito. Bueno, esa es nuestra mente y nuestro elemento y nuestra costumbre o tradición acá. Y cuando caía en pecado mortal, ¿qué es lo que hacía la Iglesia Católica? La Iglesia Católica levantó una segunda tabla de justificación. Y esta segunda tabla, así como ya te estaba ahogando, tenía yo otra, ¿ya? Y esta segunda tabla se llamaba la penitencia. O sea, si una vez que ya tenías el bautismo, tenías esta gracia salvadora que se infundía en tu alma, pero igual caías en un pecado mortal, tú igual podías salvarte a través de la penitencia. Y la penitencia implicaba dos conceptos. Primero, la confesión ante el cura. Y por eso que una vez terminada la confesión, el sacerdote decía: yo te absuelvo. Y eso significaba: yo te perdono, tu pecado está borrado. Y por otra parte, además, tenía que hacer buenas obras. Entonces, para su salvación implicaba la confesión y las buenas obras. No bastaba solo la fe, significaban unos elementos además. Los reformadores plantearon que la causa instrumental por la cual esta justificación se produce para nosotros, y para ello voy a usar otra ilustración. La causa instrumental por cual nosotros somos justificados, vamos a usar el siguiente ejemplo. Tenemos un escultor que está esculpiendo una piedra. La causa instrumental de esto sería el cincel para el escultor. Es por el medio por el cual él va esculpiendo la roca, ¿cierto? Entonces, utilizando esa metáfora, los reformadores plantean que la causa instrumental por la cual somos justificados es la fe. La fe es el medio por el cual la justicia de Cristo nos es dada. Y esto implica que nuestro Señor Jesucristo, su justicia es imputada a nosotros. Esto es lo interesante, porque la palabra imputación implica transferencia. ¿Qué está diciendo nuestro Señor aquí? Lo que Dios está diciendo, que Dios transfiere a nuestra cuenta la justicia de Jesucristo. Pero esto es más maravilloso aún, porque no solamente Dios nos perdona por la muerte de Jesucristo. Si yo le preguntara a cualquier niño, eso lo tengo claro, de la escuela bíblica dominical, y yo le pregunto a un pequeño de nuestra iglesia, le digo: ¿qué Cristo hizo por ti? La respuesta va a ser clara, y usted también me va a decir, ¿cierto? ¿Cuál es? Cristo murió por mí. Es cierto, el sacrificio de Jesucristo es sustitutorio. Cristo tomó mi lugar en la cruz. Él me sustituyó. Pero no solamente eso. Hermano querido, no solamente eso, porque si lo que Dios hubiera necesitado de nosotros es solamente que Cristo hubiese pagado por nuestros pecados, lo que nuestro Señor hubiera hecho es venir del cielo, ir a la cruz, morir y resucitar. ¿Cierto? Si eso fuera el problema.
Si el problema fuera solo que Jesús vino a morir por mis pecados, Cristo no tendría para qué haber venido a la tierra. Nacer de una mujer, cumplir la ley, obedecer cada punto de la ley, hasta el punto actual que cuando se presenta con el Juan el Bautista, Jesús le dice, bautízame, ¿o no? Juan el Bautista no lo quiere hacer, pero le dice, porque es necesario cumplir toda la justicia de Dios. Por lo tanto, hermano amado, Dios no solo muere por nosotros, Jesucristo no solo muere por nosotros, porque si solo nos hubiera perdonado, nos lleva hasta a Adán, hasta antes de la caída. Seríamos inocentes, pero no tendríamos una justicia activa. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es vivir una vida en justicia para que no solamente el perdón de los pecados esté ahí en Jesucristo el Señor, sino que además la vida justa de Jesucristo, Dios la mire en mí. Esto es, hermano amado, esto es lo que pasa en la cruz. Cuando Juan vio a Jesucristo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esto, hermano amado? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando el sacerdote llegaba el animal para sacrificio de expiación, el sacerdote ponía las manos en la cabeza del animal. De esa manera estaba significando que el pecado del pueblo caía sobre el animal que iba a ser sacrificado posteriormente. Hermano amado, Jesucristo recibió mi pecado sobre él, su pecado sobre él. Mi maldad cayó sobre él. Y por eso Jesucristo llevó el pecado de su pueblo. Pero además, su vida santa, su vida justa, es la que yo recibo, hermanos amados. Por eso es que no podemos dejar de alabar y bendecir su nombre. Es por eso que la única forma que podamos responder a la pregunta, ¿cómo voy yo, siendo pecador, poder resistir el juicio de un Dios santo y puro? La respuesta la da el versículo que acabamos de leer. Mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor le bendiga.